Bien, amados hermanos, como usted sabe, estamos en nuestra serie de cristianismo contracultural, la serie del Sermón del Monte, y ya hemos visto varias cosas. Vimos las bienaventuranzas, vimos también la enseñanza de ser sal y luz de la tierra, del mundo, y ahora tenemos un siguiente apartado que dice acá en el subtítulo, Jesús y la ley. Y este sermón se llama Superando la religiosidad. Jesús, la ley y los profetas. Vamos a ver cuál es la religiosidad que nos plantea nuestro Señor Jesús, una religiosidad contracultural. Porque la verdad es que Jesús sí nos llama a una religión, porque está esta típica frase, no, Jesús no es religión, es relación. Y eso se entiende la idea, pero la palabra religión aparece también en Santiago, cuando él dice que la religión pura y sin mácula es ayudar a los huérfanos, a las viudas, ¿no es cierto?, al menesteroso. Entonces hay una religión correcta. Pero lo que Jesús habla es contra la religiosidad de cierto grupo, particularmente legalista, que eran los fariseos, los saduceos, etc. Así que le invito a que vaya conmigo a Mateo 5, del versículo 17 en adelante. Mateo 5, del versículo 17 en adelante. Dice así la palabra del Señor. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Yo hace tiempo vi una serie en Netflix. Me llamó la atención. Se llamaba Poco Ortodoxa. ¿Sí? Una serie llamada Poco Ortodoxa. Y es súper interesante la serie porque habla de una mujer que era una judía jasídica. Que ella termina abandonando esta comunidad judía jasídica, esta comunidad de fe donde ella creció, ¿no es cierto? Que es una comunidad muy estricta, muy opresiva con la mujer. Y ella termina abandonando todo lo que implicaba estar ahí, abandona su fe y se va a otra tierra. Y esta serie está basada en una historia real de una mujer que creció en Nueva York, en esta comunidad judía jasídica, y termina finalmente huyendo a Alemania. Y la serie nos muestra cosas muy interesantes respecto a algunas prácticas muy opresivas hacia la mujer, especialmente hacia la mujer en esta comunidad judía jasídica. Dentro de ella se puede ver cómo la protagonista no podía cantar en público, porque eso era algo como medio seductor de la mujer. Una mujer no podía cantar en público porque estaba seduciendo a los hombres. Así lo planteaban ellos. También se decía que las mujeres no podían leer los textos sagrados de su religión, la Torá, ¿no es cierto?, la Tanaj, porque la lectura de estos escritos era privilegio exclusivo de los hombres, de los varones. También plantea una realidad donde la mujer debe tener relaciones solamente para procrear, de manera muy restrictiva. Esta mujer no podía usar pantalones. Al momento de casarse, tenía que raparse, porque para ella el cabello era una muestra de vanidad, que solamente el esposo podía verlo. Así que al momento de desposarse y casarse, debía raparse al cero. Era un privilegio al cual no podían estar invitadas las mujeres casadas, el tener un lindo pelo, ¿no es cierto? Y si usted puede leer más artículos de esta serie o reseñas de la serie, se muestra un montón de cosas que están en el trasfondo de la religión de esta secta judía jasídica. Y yo no quiero hacer un spoiler de la serie, porque quizás alguno se puede animar a verla, pero hay un diálogo muy tremendo que me llama la atención en la serie, que me quedó como marcado. Porque esta mujer llega a Alemania, donde conoce nuevos amigos, hace una nueva vida, y sus amigos le preguntan,
¿por qué arrancaste de esta comunidad judía jasídica? ¿Por qué te viniste a Alemania? ¿Por qué dejaste todo? ¿Qué fue lo que te movió a abandonar todo lo que tú tenías? Entonces ella responde, porque Dios demandaba mucho de mí. Porque Dios demandaba mucho de mí. Interesante la respuesta, porque no habla mucho de la religiosidad moralista y de la naturaleza de esta religiosidad moralista. ¿Cómo termina siendo un motivo de aflicción, una carga pesada, un agobio en la vida de los creyentes, que genuinamente quieren honrar a Dios? Y yo veo en el Nuevo Testamento que Jesús habló mucho contra la religiosidad moralista. Y el Sermón del Monte no está exento de ello. Lo hemos visto. Vemos que el Sermón del Monte se distancia por medio de sus enseñanzas de lo que practicaban los religiosos en el primer siglo. El Sermón del Monte, de hecho, nos plantea que el bienaventurado es aquel que es pobre en espíritu, el que es humilde, el que es manso, aquel que es pacifista. También nos dice que los discípulos del reino de Dios son llamados a ser sal y a ser luz, o sea, involucrarse con el prójimo. Y eso era como extraño porque los fariseos, los maestros de la ley, eran personas orgullosas de sí mismas. Eran gente con sentimiento de superioridad. Eran personas conflictivas y de hecho eran personas también muy sectarias, que no se involucraban con nadie que no perteneciera a su secta, ya sea de los fariseos o los saduceos. En su propia dinámica, un grupo de gente hiper religiosos, apartados, separados, pero separados en el más sentido de la palabra, ¿no es cierto? Separados en cuanto a no ser luz, separados en cuanto a no ser de bendición. Entonces este grupo de fariseos y maestros de la ley, cuando escuchan a Jesús y sus enseñanzas, tildan también a Jesús, al igual que en esta serie, de poco ortodoxo. Para los fariseos, Jesús era poco ortodoxo. Y como Jesús no seguía los parámetros de estos maestros, se le acusaba también de fallar a la enseñanza genuina de la ley de Moisés. Se le acusaba a Jesús de esto, de no obedecer ni a la ley ni a los profetas. Sin embargo, lo que vemos en el Sermón del Monte, hermanos, es que Jesús le devuelve el argumento en contra a quienes lo acusaban de ser poco ortodoxo. Jesús le recrimina a los fariseos y a los maestros de la ley de que ellos han abandonado la verdadera enseñanza, la verdadera justicia que enseña la ley de Moisés y los profetas. Entonces vamos a leer y vamos a reflexionar en los versículos 17 al 20 de Mateo 5, que son esta, por así decirlo, introducción de una nueva sección que va a tratar más abiertamente desde el versículo 21 al final del capítulo 5, que algunos teólogos le han llamado las antítesis de Jesús. Las antítesis de Jesús, que son enseñanzas que parten con esta frase: ustedes oyeron que fue dicho, pero yo os digo. Oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Las antítesis de Jesús. ¿Y qué es lo que hace Jesús con esta enseñanza? Es decir, que la enseñanza de los religiosos, de los tradicionalistas, dice esto, pero es una reducción. Entonces Jesús viene a profundizar y a plantear qué es lo que es verdaderamente el espíritu de la ley de Moisés y los profetas, y la voluntad de Dios, la que Él quiere para sus discípulos en el reino de Dios. Entonces, antes de esta nueva sección, de estas antítesis de oísteis que fue dicho, pero yo os digo, de toda esta serie de enseñanzas que comienza con esta frase, oísteis que fue dicho, Jesús hace una introducción en los versículos 17 al 20. O sea, para el hermano que viene con el siguiente sermón, esta es la base para lo que Jesús va a plantear en el siguiente sermón que tendremos el próximo domingo. Y Jesús hace una introducción en los versículos 17 al 20, y es lo que me gustaría que pudiéramos reflexionar el día de hoy. Vea conmigo el versículo 17, que dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar,
sino para cumplir. Y el 18 dice, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Como les decía, Jesús se distancia de quienes eran los referentes de piedad, de religiosidad del primer siglo. Se distancia de los fariseos y los maestros de la ley. Entonces es muy probable que algunos que escuchaban a Jesús por primera vez decían, Jesús se está distanciando de la Escritura al distanciarse de los fariseos. Porque esa es la idea. O sea, uno cuando ya ve que un ministerio es más o menos avanzado de Jesús, oye, este Jesús como que está en contra de los fariseos, de los maestros de la ley. Jesús quizás viene también a estar en contra de las Escrituras. Y Jesús nos propone todo lo contrario. Jesús dice, no piensen eso. No piensen que yo he venido a anular. Y acá la palabra quebrantar, anular, ¿no es cierto? Es descartar. No piensen que he venido a descartar la ley de Moisés y a los profetas. Yo no he venido para eso. Así que cuidado con eso. ¿Qué era esta frase? La ley y los profetas se entiende como todo el Antiguo Testamento. Cuando Jesús diga la ley y los profetas, está hablando de todo el Antiguo Testamento. Toda la escritura de los judíos. No piensen que he venido a anular la Escritura. Más bien, ¿saben para qué viene? A cumplirla. Es tremenda esa frase, porque ningún otro hombre en la historia de la humanidad podría decir esta frase. No he venido a anular la Escritura, sino que he venido a cumplirla. Lo dijera yo, me dirían, ya, ella. Porque claro, por mis fuerzas, yo cumplir la ley y los profetas, imposible. ¿Qué dice la palabra? No hay justo ni aún uno. Pero de hecho, hermanos, todo el Nuevo Testamento nos muestra que Jesús es la única persona que ha podido cumplir todos los mandamientos de la ley de Moisés y toda la enseñanza de los profetas. Y Jesús ha venido a cumplir todas las profecías, todas las promesas que estaban también en los profetas, que anunciaban que vendría el Mesías. Entonces Jesús es quien cumple la Escritura. Jesús es quien cumple la ley y los profetas. Esto, por una parte, cuando lo leemos, nos ayuda a entender, por un lado, la unidad de la Biblia. A entender que el Antiguo Testamento no se puede comprender, no se puede interpretar sin su cumplimiento en el Nuevo Testamento. Y al mismo tiempo, el Nuevo Testamento no se puede interpretar, no se puede entender si no es por la expectativa que había en el Antiguo Testamento respecto a estas promesas venideras del Mesías y la redención que fue anunciada desde el Génesis. Entonces tenemos una unidad en la Escritura, en la Biblia. Y es lo que nosotros recibimos hoy como Escritura, como palabra de Dios. Y lo que hace Jesús en estos versículos, hermanos, es declarar que Él no descarta. Él no anula la Escritura. Él no anula ni una coma, ni una tilde, ni una letra de todo el Antiguo Testamento, sino que Él vino a cumplirlo. Pero ahora en el verso 18, lo que hace es declarar que la Escritura tiene un valor incalculable. Él dice, le aseguro que mientras exista el cielo y la tierra, ni una letra, ni una tilde de la ley desaparecerá. ¿Qué habla Jesús acá? Habla de la importancia, del valor incalculable que tiene la Escritura. Él dice que ni una tilde, ni una letra en el español, en la traducción en español. Pero en el hebreo, aquí Jesús habla de la letra Iod, que era la letra más pequeña de dibujar en el alefato hebreo, en el abecedario judío, por así decirlo. La Iod era casi un palito que estaba por encima, como una comilla que estaba al lado de una letra. Chiquitita, casi invisible. Y Jesús dice, ni lo más pequeño
que está escrito en la ley pasará. Tremendo. Sin que todo esto se cumpla. Entonces Jesús lo que está haciendo es darle un valor incalculable a la ley y a los profetas. Y con esto, claro, Jesús simpatiza con los religiosos, con los fariseos y con los maestros de la ley, porque ellos también tenían una noción muy elevada, un sentimiento de valor de la Escritura muy elevado también. Hasta ahí como que los fariseos, ya, bien Jesús, bien lo que dijo. Pero Jesús sigue hablando. Y el versículo 19 dice, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Y aquí la palabra, hermano, ser grande, más que una señal de grandeza propiamente tal, Jesús está hablando de fidelidad. Es como alguien puede ser verdaderamente fiel al Señor. Como alguien puede ser relevante en el reino de Dios mediante la fidelidad. Y la respuesta es muy simple. Dice que para ser fiel a la ética, a la espiritualidad del reino de Dios, es necesario practicar los mandamientos y enseñarlos. Hay mucha gente que los enseña, pero muchos los enseñan y no los practican. Que el Señor nos ayude a practicarlos y a enseñarlos, a ser oidores y también hacedores. Entonces él dice que cualquiera que los quebrante, ese va a ser pequeño. Pequeño en el reino de los cielos. Y esta palabra quebrantar tiene que ver con privar de autoridad. Es liberarme, desatarme de algo a lo cual yo debería estar sujeto. Porque para eso lo dejó el Señor, para estar sujetos. Pero yo me libero, me desligo de los mandamientos. Cuando yo desobedezco, cuando mi conducta no refleja los mandamientos del Señor, es porque yo privé de autoridad en mi vida la palabra de Dios. Y coloqué en mi corazón otra autoridad. Cuando mi conducta, cuando mi práctica es modelada por el odio, por la envidia, por el egoísmo, por la venganza, es porque esas cosas han pasado a ser autoridades en mi corazón. Y la pregunta es, ¿quién gobierna tu corazón? Y por eso esas cosas modelan nuestra conducta. Y lo que Jesús nos está invitando aquí, hermanos, es que los mandamientos deben ser nuestra autoridad, que nos guíen y modelen nuestra conducta y nuestro comportamiento. Pero por eso Jesús nos llama con este principio. Si tú tienes una alta estima de la ley de Dios, entonces tendrás una alta estima del reino de los cielos. Eso está diciendo, según cuánto tú valoras el reino de los cielos, vas a valorar así también la ley del Señor. Una cosa refleja la otra. Pero si tú consideras que los mandamientos de Dios son insignificantes, entonces tú serás el insignificante en el reino de Dios. Si para ti los mandamientos de Dios son poca cosa, tú vas a ser poca cosa en el reino de Dios. Y lo que nos está llamando aquí es a una conducta. Dice que aquel que los practique y que los enseñe. ¿Se da cuenta que Jesús tiene un énfasis también en la conducta? No solo en el corazón. Jesús también habla de la conducta. O sea, Jesús hace un llamado a la integridad. No solamente debemos valorar las Escrituras, valorar los mandamientos, también al declarar que ellos son valiosos y que son importantes para mí, esto debería tener una implicancia evidente en mi conducta. Si yo digo que lo valoro, que lo tengo en alta estima, pero no se ve nada de eso reflejado en mi conducta, una cosa te dice la otra. En mi práctica, en cómo yo vivo. O sea, una conducta contracultural.
Entonces hasta aquí Jesús, claro, puede generar cierta simpatía con respecto a los religiosos, a los fariseos. Porque efectivamente a los maestros de la ley les gustaba mucho enseñar y también practicar. Ellos enseñaban la ley y la practicaban. Así que hasta aquí Jesús como que les debería haber caído bien el mensaje. Pero Jesús termina con este versículo, con el versículo 20, que es muy escandaloso para los primeros oyentes, que dice: porque yo os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¡Qué tremendo! Lo que señala aquí Jesús. Porque los fariseos, los maestros de la ley, eran el referente, ¿sí?, de cómo vivir, de cómo practicar la espiritualidad judía, de cómo ser fiel al Señor. Eran personas que se preocupaban mucho de ser visiblemente justos delante del resto de la gente. Pero lo que Jesús está diciendo aquí es que estos religiosos, que les gustaba ser muy visibles en su justicia, no están dentro del reino de Dios. Y eso debió haber sido absolutamente contracultural en cuanto a la visión que se tenía de la religiosidad en tiempo de Jesús. Es como una explosión en la mente de los oyentes, de los primeros oyentes. Como los fariseos. Oye, los fariseos, los maestros de la ley, ¿cómo que ellos no son parte del reino de Dios? Si es la gente más espiritual de todo el país, de toda la nación. ¿Cómo nosotros, yo, un pescador, un artesano, voy a exceder la justicia de estos que son el referente de justicia visible? Entonces el llamado, la exhortación de Jesús aquí no tiene que ver ahora con la conducta. No tiene que ver ni siquiera con su comprensión de la ley, sino que tiene que ver con el corazón. Lo que vemos abundantemente en el Nuevo Testamento es que los fariseos y los maestros de la ley tenían un énfasis mal puesto. Un énfasis mal puesto en lo externo, en lo ceremonial, en lo ritual, ¿no es cierto? En aquellas cosas que son externas, pasando por alto todas las cosas con respecto al corazón. Y era medio extraño lo que ellos pensaban, porque ellos pensaban que todas estas cosas externas iban a traer como consecuencia que Dios hiciera algo en el corazón. O sea, como que Dios reaccionara a nuestros ritos, ceremonias y prácticas ceremoniales. O sea, mediante mis obras, Dios va a hacer algo ahora en mi corazón. Que Dios venga a mi corazón. A los fariseos, por ejemplo, les gustaba mucho usar túnicas religiosas, túnicas clericales, y les gustaba orar en las plazas públicas. Les gustaba que los vieran con cara de poto, demacrados, cuando ayunaban. Oh, me siento mal, no, es que estoy ayunando. Y que todos se enteren. Les gustaba mucho lavarse las manos y cumplir con todos estos ritos exteriores de purificación para poder reflejar santidad y pureza y fidelidad a Dios frente a otros. Ellos tenían un énfasis externo, pero cuando Jesús los evalúa a la luz de su misericordia, a la luz de su compasión, a la luz de su amor al prójimo, ellos eran absolutamente faltos delante del Señor. Eran personas sin misericordia, sin compasión y por lo tanto no vivían, no encarnaban el amor y la justicia, el corazón de la ley de Moisés. Es tan extremo lo que Jesús nos muestra también en un ejemplo más adelante en los evangelios. Nos dice que los fariseos eran capaces de negarle ayuda económica a sus padres ancianos, señalando que esta ayuda económica ellos le iban a entregar como ofrenda para el templo. Escucha lo que dice Mateo 9, versículo 9. Bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre,
y el que maldiga a padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir, es mi ofrenda al Señor, todo aquello con que yo pudiera ayudarte. Y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Y muchas otras cosas semejantes como estas ustedes hacen. No, es que es para la ofrenda, no te puedo ayudar, te he muerto de hambre, pero es para la ofrenda. Invalidando el corazón de la ley de Moisés, que era la misericordia, el amor al prójimo y el amor a Dios. Entonces esa gravedad que nos muestra Jesús de un corazón que no ama la justicia, que no ama la misericordia, sino que ama las cosas externas para que la gente me vea, para que Dios reaccione y Dios me ame más que al resto porque soy superior al resto. Por eso Jesús cuando nos llama aquí y nos dice que todo aquel que entra en el reino de los cielos debe exceder la justicia de los fariseos y de los maestros de la ley, a que por medio de una conducta o obras externas, ellos creían que podían ser salvos. ¿Y sabes qué, hermano? No tiene que ver con la conducta. Tiene que ver con la naturaleza de la justicia, que es la naturaleza que nace del corazón hacia el exterior. Recuerde, Jesús primero trata con nuestro corazón. Por eso comienza con las bienaventuranzas. Y ahora sí, seamos luz, pero antes el Señor trata en nuestro corazón, nos transforma, nos hace nacer de nuevo. Pero ellos no entendían eso. Los fariseos tenían una visión que desde el exterior podrían hacer que Dios viniera al corazón. Y Jesús nos llama a una espiritualidad donde desde mi interior, como dice una canción por ahí, desde mi corazón, pueda brotar entonces la justicia de Dios hacia el exterior, que es muy, muy distinto. Así que por eso decimos que Jesús nos llama a superar la religiosidad. En este versículo 20 nos llama a superar la religiosidad. Y aquí yo quiero plantear una pregunta para ya ir concluyendo. ¿Cómo podemos ser fieles a los mandamientos de Dios cuando son tan altos? ¿Cómo ser fieles delante de sus mandamientos que nos llaman a una santidad, a una justicia que parece inalcanzable? El religioso responde de esta forma, que para ser fiel a Dios y sus mandamientos necesitamos reglas concretas. El religioso dice eso, porque el religioso a la Torá le añade un Talmud. ¿No es cierto? Que el Talmud es un libro con tradiciones, con reglas para cumplir la Torá. Algunos ejemplos de esto. Al pueblo de Dios se le llamó a guardar el día de reposo. Súper bien. ¿Qué decía el fariseo? Ya, pero sé más concreto, Dios. ¿Cómo puedo guardar el día de reposo? Dame reglas concretas. Y lo que hace el fariseo es contabilizar los pasos que yo puedo dar en el día de reposo. Es decir, si yo di más de 5.000 pasos en el día de reposo es porque lo transgredí. Te pasaste, 5.001, pecador. Es porque hiciste ya mucha actividad. No guardaste el día del Señor. Pero si yo doy menos de 5.000 pasos durante el día de reposo es porque guardé bien mi día de reposo. Es decir, una regla concreta para yo hacer mi check, mi ticket de que cumplí en este mandamiento y validar que estoy bien delante de Dios. Tenían reglas en cuanto a los objetos que se podían levantar en Shabbat. No podían levantar piedras, no podían levantar plantas, no podían levantar dinero, instrumentos musicales, herramientas, incluso objetos permitidos no se podían mover. Por ejemplo, una mesa, si esa mesa tenía encima un objeto prohibido. Tiene una piedra, no puedo moverla. Dejé 10 lucas encima, no puedo moverla. A ese nivel de reglas concretas, específico, para cada cosa que se te ocurra, había una ley que te explicaba cómo guardar o no el Shabbat.
no se puede mover la mesa. Y ellos tenían leyes secundarias que les permitía quizás hacer un engañito. Tenían algo que se llamaba el eruf. El eruf era un mecanismo o ley que permitía realizar ciertas actividades en el Shabbat. Un eruf o mecanismo de salida era la mezcla de patios. Porque la Talmud prohibía transportar objetos de dominio público, o sea, mi casa, a otro dominio privado, o sea, mi casa, a dominio público, a la calle o donde otro vecino. Estaba prohibido transportar cosas en Shabbat. Y lo que hacían era básicamente, mediante muros, mediante cercas o mediante cuerdas, unir los patios de manera simbólica. O sea, mi patio y el patio del vecino es la misma casa, Señor. Entonces yo ahí me puedo mover entre los patios y transportar objetos. Además debían compartir la comida en el Shabbat para simbolizar la unión de las casas. Señor, en la misma casa no he salido de casa, Señor, porque unimos los patios. O sea, todas estas cosas para poder mover quizá un teléfono o cualquier cosa entre dos propiedades distintas. Otra se llamaba también la mezcla de límites, ya que según el Talmud no se podía caminar más de 2000 codos, que era casi 1 kilómetro, desde la residencia. Lo que ellos hacían era colocar comida el día anterior. Ellos colocaban comida a 2000 codos de su casa y lo que hacían ellos era caminar hacia esa comida, y como hay comida puesta por ellos el día anterior, se simboliza que es mi residencia provisoria. Entonces ahora de ahí para adelante puedo caminar 2000 codos más, para no transgredir el mandamiento. O sea, una residencia temporal. ¿Se da cuenta? Reglas específicas, reglas concretas. Al fariseo le gusta eso. Otro ejemplo tenemos a Jesús en el Nuevo Testamento. En Lucas, capítulo 10, conversando con los maestros de la ley, él dice, bien, guarda el mandamiento de amar al prójimo. Y el religioso le pregunta, ya, súper bien, pero definamos, Señor, ¿quién es mi prójimo? Señor, defínelo específicamente, de manera clara, de manera detallada. ¿Quién es mi prójimo para que yo así pueda amarlo? ¿Se dan cuenta? Señor, ¿quién es mi prójimo? La idea del religioso es definir de manera concreta cuáles son las reglas y el mandamiento para que yo pueda tiquearlo. Porque la religiosidad está fundamentada en la autojusticia y en una confianza puesta en mí mismo. Es decir, hagamos esto concreto y yo voy a demostrar que lo puedo cumplir delante de Dios. Entonces, ¿cómo ser fiel a Dios delante de sus mandamientos? Es por medio de reglas concretas, diría un fariseo, diría un religioso. Hay un ejemplo muy claro en cuanto a cómo se entendía también, esto pasa en la ética evangélica latinoamericana. Porque acá llegaron muchos misioneros a Latinoamérica durante el siglo pasado, ¿no es cierto? Que venían cargados con una ética influenciada por los movimientos de santidad. Y esta ética influenciada por los movimientos de santidad trajo 3 declaraciones que perduraron, 3 pilares que quedaron tatuados en la identidad religiosa o evangélica de Latinoamérica. Beber alcohol es pecado, bailar es pecado y los juegos de mesa son pecado. ¿Sí? Obviamente, lo que se pretendía por medio de esta enseñanza era tratar de poner límites al evangélico para que no se acercara a estas adicciones o a la inmoralidad o al libertinaje. Pero ¿cuál es la visión de ellos? Para no llegar a eso, pongamos reglas. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque en la Biblia no vemos un pasaje, un mandamiento que diga que beber alcohol es pecado, que bailar es pecado, que jugar juegos de mesa es pecado. Cuando alguien a veces lo defiende, tiene que sacar un texto de contexto y malinterpretarlo para decirlo. Y los pentecostales también tienen sus tradiciones, tienen su Talmud pete-pete,
pentecostal, que añade cosas a la palabra. Mujeres con el pelo extremadamente largo. La falda obligatoria. El satanizar todo tipo de música secular. Satanicemos el cine. Satanicemos la televisión. Satanicemos el adornar el arbolito de Navidad en diciembre. En algunas iglesias prohíben celebrar los cumpleaños. Y con todo respeto, este tipo de cosas, más que ser de buen testimonio, termina siendo lo contrario. Porque ponemos una carga pesada en cuanto a lo que implica ser cristiano. Y no disfrutar de cosas que no son ni pecaminosas y no poder disfrutar de cosas que Dios no ha prohibido. Por ejemplo, Jesús estuvo en las bodas de Caná. ¿Sabía usted eso o no? ¿Y cómo eran las bodas en el primer siglo? ¿Lo ha investigado? Ponían música religiosa y música secular, que era alegre, instrumental, y los judíos bailaban. Y yo no veo un texto que diga Jesús purifica las bodas de Caná, porque están bailando. Pero a nosotros como que a veces nos escandalizamos. Tenían música popular, tradicional, y que no era música religiosa. No era un salmo. Era música dedicada para una celebración secular o más o menos religiosa, porque una boda también tiene algo espiritual, ¿no es cierto? Entonces nuestra tendencia, hermanos, es ser cristianos talmúdicos, por así decirlo, agregando más y más y más y más mandamientos a la Biblia, olvidando un concepto que hemos hablado muchas veces, que es la gracia común, un principio teológico que se refiere a la bondad y a la benevolencia de Dios en cuanto a toda la humanidad, no solo los creyentes, donde mediante las expresiones en la cultura, como el arte, la música, el folclore, ¿no es cierto?, el hombre puede mostrar la imagen de Dios. Que el hombre no todo lo que hace es grotesco, porque reflejamos la imagen de Dios. En la ciencia, en muchos científicos no cristianos, uno puede ver, ¡wow!, qué precioso, qué gloriosa es la creación de mi Señor. ¿Y sabes quién lo descubrió? Un inconverso, en muchas ocasiones. Entonces Dios otorga bendiciones y beneficios a toda criatura en cuanto a que son imagen de Dios y portan la imagen y semejanza. Entonces uno tiene que tener discernimiento. En cuanto a que en la cultura, en el mundo hay cosas que son abiertamente pecaminosas y negativas, y otras que son positivas, y otras que son neutras. ¿Sabe qué, hermano? No toda música secular es del diablo. Hay música clásica, música instrumental, música dedicada al amor, a la amistad, a la familia, a los hijos, a las madres, a los padres, a la creación, canciones de cuna, canciones infantiles, canciones educativas, himnos nacionales, canciones folclóricas, hasta la canción del tiempo, que uno se la recuerda. Tun, 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 tun. Es música que está en el mundo y no es del diablo. Pero a veces uno tiene que satanizar todo lo que salga de estos muros, añadiendo mandamientos que no están en la palabra. Entonces apliquemos, hermano, el principio de una libertad, pero con una conciencia cautiva por la palabra de Dios, para analizar todos estos elementos de la conciencia que no están explícitos en la palabra. Ejercer nuestra libertad de conciencia de manera que podamos honrar a Dios y no ser tropiezo. Porque sí es cierto, por causa de nuestra libertad podemos ser tropiezo. No ser tropiezo a otros, pero no debe ser vista como una restricción innecesaria en la vida cristiana. Entonces, hermanos, discernimiento y responsabilidad personal. Usted como creyente tiene la libertad de tomar decisiones en todas estas áreas no reguladas directamente en la palabra, basada en su discernimiento, en la dirección de la gracia común de Dios. Sin embargo, ¿cuál es la enseñanza que nos deja nuestras tradiciones? Que eso es lo que tendemos a hacer los seres humanos, a poner reglas
concretas, para que así podamos señalar quiénes son los justos y quiénes son los injustos, para que podamos de alguna forma delimitar nuestra fidelidad a Dios. Y muchos de nosotros fuimos educados bajo esta ética religiosa de poner reglas concretas que se le añaden a los mandamientos de Dios, que se le añade a la Biblia. ¿Y sabe qué? Yo lo entiendo, porque muchos lo hacen con buena intención, de querer ser fieles al Señor. Pero esto finalmente, toda buena intención que no es fiel a la palabra, trae consecuencias negativas. Y esas podemos generar jóvenes poco ortodoxos, que huyen de la iglesia porque se les puso una carga demasiado pesada. Y van a decir, igual que esta joven, es que Dios demandaba mucho de mí. Que el Señor nos ayude. Entonces eso ha generado consecuencias terribles, hermanos. Ser religiosos. Por una parte, orgullosos. Aquellos que se autodisciplinan para cumplir todas estas reglas. Pero por otra parte, religiosos frustrados. Que finalmente imponen cargas pesadas sobre sus hijos. Hermanos nuevos que llegan al Evangelio y las cuales no pueden cumplir. Y por las cuales terminan apartándose de la iglesia, creyendo que se apartan del Evangelio, que se apartan de Dios, que se apartan de la Biblia, y se apartaron por puras cosas que les exigían y que no están en la palabra. Se han apartado por culpa de una religiosidad que no responde al Evangelio. Entonces, ¿cómo ser fieles, hermanos, a Dios delante de sus mandamientos? Esa es la respuesta del religioso. Pongamos reglas concretas. Pero el Evangelio tiene una respuesta muy diferente a la respuesta del religioso. El Evangelio nos dice que para ser fieles a Dios no necesitamos reglas concretas, como los religiosos. Lo que necesitamos es a Jesús. Necesitamos que Jesús sea quien venga a nuestro corazón, para que sea Él quien viva en nosotros y nos transforme. Nosotros no podemos hacer obras de justicia intachables para complacer a Dios y complacer sus mandamientos. Lo que necesitamos es que Jesús venga a nuestro corazón, que venga a nuestra vida y sea Él quien viva en nuestro interior y ahora sí podamos reflejar hacia el exterior lo que Dios ha hecho primeramente en nuestro corazón. En ese sentido, superar la religiosidad tiene que comenzar, ¿sabes con qué? Con desnudarnos. Cuando tú ves a este Dios santo y justo que se para delante tuyo, nuestra tendencia religiosa es el colocar todas nuestras obras, todas aquellas cosas que hacemos entre medio de Dios y nosotros, para que por medio de esas obras Dios no descubra nuestra desnudez, no se descubra nuestra pobreza y intentar parecer personas más decentes, personas más dignas, personas que merecen ser amadas por Dios. Mostrarse impecable delante del Señor mediante todas las cosas que yo hago. Mira, Señor, lo que hago. Tratando de esconder la realidad de nuestro corazón, que es pobre, que es injusto, que es de continuo inclinado al mal. Intentamos colocar cosas externas, ¿no es cierto?, entre Dios y nosotros para poder, de alguna forma, querer convencer a Dios de que está bien amarnos. Porque sí podemos ser impecables, decentes y morales. Sin embargo, queridos hermanos, superar la religiosidad tiene que ver con sacar todas estas cosas, sacar toda nuestra autojusticia, sacar todas esas obras que nosotros colocamos entre Dios y nosotros para mostrarnos decentes, desnudarnos delante del Señor. Lo interesante, hermanos, es que ahora sí, cuando tú sacas todas esas cosas,
Cuando sacamos todo aquello, toda esa obra de justicia, y nos desnudamos de manera real delante de su presencia, ¿sabes qué? Dios nos muestra que entre Él y nosotros ya no hay un vacío, sino que hay un mediador. Y ese mediador es Jesús, el Hijo de Dios. Entonces este mediador, porque no hay un vacío entre Dios y tú, querido hermano, entre tener una relación con Él, tenemos un mediador, Jesucristo el justo. Y Él viene a vestirnos. Es Él quien viene a vestirnos de dignidad. Él sí nos torna impecables delante de la vista de Dios, porque esa justicia es su sangre que nos cubre. No por nosotros, no por las obras que hagamos, no por nuestra conducta, sino por su conducta, por su obra y por su sacrificio en la cruz. Si queremos responder al llamado de Dios de ser santos y fieles delante de Él, lo que necesitamos no son obras. Necesitamos que Jesús nos cubra, que Jesús nos vista, que Jesús nos dé su justicia. Y así Él comienza a vivir en nosotros. Tal como Pablo decía, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Nuestro llamado es a ser justos, pero no esa justicia que sea una estrella puesta en mi solapa de que soy superior al resto, que soy un creyente, que soy del reino. Nuestro llamado es que Jesús sea el que viva en nuestro corazón. Desnudarnos delante de su presencia, reconocernos faltos, pobres, miserables. Renunciar a mi yo. Renunciar a todas esas obras que yo me he esforzado en ganar el afecto, el amor de Dios. Y declararme pobre y pedirle a Cristo que Él venga. Y que Él viva dentro de cada uno de nosotros. Invito a que podamos orar.